Olavarría hoy cumple 152 años y qué mejor que contar con la presencia de Marcos Rodríguez, que es un historiador local. ¿Cómo estás, Marco? Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, es un placer tenerte acá para hablar un poquito vos como gran historiador junto a tu grupo, porque ahí está también Juan Canaliquio, está Claudio Filardo, trabajan, recorren toda la ciudad, las localidades. Adolfo Santamaría. También Adolfo, sí, Hay un grupo sí. Coleccionista también, sí, Adolfo, sí, de aficionados, historiadores interesados por la Olavarría de antes. Sí. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la Olavarría de antes. ¿Cuándo se fundó Olavarría? ¿Cómo fue la fundación? Es el resultado en realidad de un proceso. Formalmente hoy, 25 de noviembre, hace 152 años atrás, 1867, se formaliza administrativamente, si se quiere, mediante el decreto firmado por el gobernador, la fundación de la ciudad. Una ciudad, un pueblo en aquel entonces, enmarcada dentro de lo que era la jurisdicción de Azul. Recién el partido va a venir unos cuantos años después. Pero como te decía, es un proceso que se formaliza en esa fecha, pero que viene de un poquito atrás, ya para mediados de la década del 50, de ese siglo XIX, hay algunos intentos de ocupar esta zona en el marco de lo que era la frontera, ¿no? El avance de la ocupación del territorio por parte del Estado. Y bueno, hacia el 55 están estos primeros intentos que no prosperan, es una época de mucha inestabilidad con respecto al vínculo con los pueblos originarios, y hacia el 64, 65 ya hay un asentamiento precario, un campamento aquí, retomado por Rivas, y después viene Álvaro Barro, ¿no? Cuando es designado jefe de la frontera sur, y se instala también, y es el primero que logra materializar en sucesivos pedidos la fundación formal. El primero que incluso hace un primer reparto de tierra, hace un primer amanzanamiento, y a partir de ese decreto ya se instala, se formaliza el pueblo y empieza lo que sería la conformación del ejido, que es encargado al gobierno de la provincia, a Juan Set, que recién se va a cerrar hacia 1878 y con la conformación del partido. El pueblo, como lo conocemos hoy, el pueblo original, era lo que hoy llamamos microcentro, ¿verdad? Y ese fue el pueblo fundacional. Y después, a medida que iba avanzando el tiempo, se fue expandiendo hasta la Olavarría que conocemos hoy. ¿Por qué se decidió fundar con el nombre del coronel Olavarría? Bueno, eso tiene que ver con la figura de José Valentín de Olavarría, que fue un soldado de la época de San Martín, combatió con San Martín tanto en Chile como en Perú, después regresa al país, también combatió en las batallas importantes de la independencia americana, como las de Ayacucho, las de Junín. Estamos hablando ya de 1824. Olavarría nace en Salto, en la provincia de Buenos Aires, en 1801. Y bueno, en función de esa destacada figura de Olavarría, que muere hacia el 1845, este año se cumplieron 140 años de la repatriación de él, de que actualmente sus restos están en Recoleta, estaban enterrados en Montevideo, porque después él va al exilio en la época de Rosas. Se decide, bueno, como muchos pueblos de la zona, como Coronel Suárez y demás, en este periodo de avance, en ese momento de la frontera, de homenajear a estas figuras destacadas del periodo de la independencia, dándole sus nombres a distintos pueblos, como en el caso de Olavarría, que hoy está homenajeado en la plaza central, que lleva su nombre y el busto, que se instala en 1901 en el centenario de su nacimiento. Bueno, en los últimos días pudimos ver tus notas en el Diario El Popular y vos recatabas algunas fotos que tenían que ver con edificios emblemáticos de la ciudad. Sí. ¿Cómo es la historia de esos edificios que fuiste a recatar? En realidad queríamos compartir con los lectores del Popular, tanto la edición impresa como en la web, imágenes de Olavarría divididas un poco en ejes temáticos, ¿no? Lo que es la plaza, el arroyo, las distintas calles. Era un poco rescatar la Olavarría de antaño con lugares representativos que muchas veces uno en el día a día, en lo cotidiano, naturaliza como que siempre fueron iguales o tuvieron el mismo aspecto, cuando en realidad ve imágenes del principio del siglo, de mediados del siglo XX, y ve los cambios que ha tenido la ciudad como cualquier ente social vivo, entre comillas, si se quiere, donde la dinámica del progreso, de los cambios, han ido cambiando la fisonomía. La plaza en general, bueno, el nombre recién lo adquiere en 1888, por ordenanza del Consejo Deliberante, al igual que la plaza Álvaro Barro. Son las dos plazas fundacionales dentro de lo que era el pueblo primitivo, ¿no?
Y en 1901, como te contaba, se instala el busto en el centenario. La fisonomía en sí de la plaza no ha variado mucho en su diseño original, sí ha variado lo que es la estética de la plaza, ¿no? El mobiliario, la forestación, pero ha sido un lugar de encuentro y de central en la configuración de lo que era en la época de un pueblo al estilo español, endamero, recto, y alrededor de la plaza se fueron configurando los primeros edificios públicos y demás. Cuando el partido se separa, se crea el partido y se separa de Azul, y se instala, como se llamó en ese momento, la Corporación Municipal, en 1879, empieza toda la tarea de, bueno, darse una municipalidad, los primeros colegios, la primera iglesia que estaba donde actualmente está el teatro, después la iglesia actual, lo que queda de la iglesia actual, que quedan solamente las torres, ¿no? La parte original es de 1898. Y la primera municipalidad anterior a la que conocemos hoy, el primer edificio, sí, de 1892. ¿No? Esto después fue reemplazado por el edificio actual en 1934. Así que sí, la fisonomía ha ido variando, pero siempre ha sido un lugar de manifestación social, de festejos. Y ahí en la web y en la edición impresa hemos tratado de reflejar un poquito esos cambios, ¿no? Un poco para valorizar y dar a conocer la historia y llamar a la reflexión de lo que cotidianamente vemos y naturalizamos como que toda la vida fue igual. Sí, en Olavarría se da algo que no se da en muchas ciudades, que tiene que ver con el ancho de sus calles, no de las avenidas, porque las avenidas son anchas, mucho más anchas que en todo el país, pero las calles de los barrios son muy anchas. ¿Eso se dio algo en especial? Eso, bueno, inicialmente toda esa regulación estaba establecida desde la provincia, ¿verdad? Con distintas leyes de ejido, de cómo conformar, enviaba a los agrimensores, a los ingenieros a diagramar y a mojonar los pueblos que estaban fundando. En realidad, creo yo que fueron visionarios, tanto Set primero como Coquet, que es el que termina de configurar el diseño de Olavarría, en darle ese ancho y esas dimensiones a las calles y avenidas. Incluso fueron más anchas en su momento. La Olavarría como la conocemos hoy creo que data de 1920. 1920, ahí arranca todo el tema de adoquinado, de acordonamiento, y el ancho actual se fija sobre todo en la parte vieja, ¿no? Porque en la parte ya más, en las afueras se ha hoy adquirido otro ancho, se fija hacia esa fecha, 1920. Sí, llama la atención de muchos visitantes y uno cuando va a otros lados se dice, valora la comodidad del transporte y de la movilidad en Olavarría, ¿no? A mí es una de las cosas que más me gusta de la ciudad, eso de las calles y la gente, por supuesto. Sí. La última pregunta tiene que ver con la consigna que hoy tenían en Mejor de Mañana por 98 Pop, y es ¿cómo verías la ciudad a 10 años? ¿Cómo la ves vos a 10 años? Eso es una pregunta interesante. Yo creo que la historia nos debe llevar a reflexionar eso, no solamente conocer hechos y fechas y personajes, sino más bien, y tratar de a veces no ver con ojos de esta época aquella época, porque se pueden entablar interesantes debates que son válidos, pero hay que tratar de ver las situaciones en contexto de época, ¿no? Y conocer ese pasado, valorarlo, nos lleva también a leer de otra manera este presente y lo que queremos hacia adelante. Hoy se planteaban así, charlábamos en la consigna de la radio, cómo se ve a Olavarría más adelante, con más parques, con más bicicletas, hacia dónde va a crecer. Es un debate interesante que nos tenemos que dar como ciudadanos olavarrienses, y creo que el aniversario y el trabajo que estamos haciendo a través de las imágenes, aprovecho de agradecer al ingeniero Bota y al Popular Medios por esta oportunidad, este espacio que me brindan, tiene que llevarnos a pensar eso, a trabajar en las escuelas, en las instituciones. Hace 2 años se cumplieron 150 años, fue un lindo momento para reflexionar acerca de nuestra identidad, de qué queremos como ciudad. Así que bueno, la discusión está abierta. Más verde, más bicicleta, más barrios, más servicios, pero sobre todo pensarnos nosotros mismos, ¿no? Como olavarriense, que a veces por ahí la parte local está un poco ahí, no sé si muy trabajada en las instituciones. Cada institución hace su trabajo muy, muy valorable, por ahí faltaría un poquito de hacer alguna cosa más integral y valorar, sobre todo, y andar con la mirada atenta a la ciudad, que hay ciertas señales que quedan de esa época y que hay que valorar la arquitectura, que bueno, el patrimonio es un tema muy amplio, no solo se reduce a un edificio, hay fiestas que son patrimonio, las calles anchas pueden ser un patrimonio, ¿no es cierto? Claro. Hay que leer el patrimonio en un sentido amplio, en un sentido más tanto tangible como intangible, y
y estar presente siempre atento a lo que la ciudad nos va transmitiendo y nosotros como ciudadanos olavarrienses hacemos a la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, Marcos, muchísimas gracias. No. La verdad que yo seguiría charlando horas sobre historia, que es una de las cosas que más me apasiona. Pero para aquellos también que les guste mucho la historia, ¿dónde pueden ver todo esto que vos tenés para contar? Bueno, como te decía, en esta semana estamos trabajando con Juan Caneliquio en estos ejes temáticos de imágenes que se están volcando en la web del Popular, también en la edición impresa, hay un eje temático por día. Este año también nos hemos dedicado a efemérides, ¿no? Como te contaba, los 140 años de la repatriación de los restos de la Barría, los 140 años de la creación del partido, que a veces por rigurosidad histórica hay que diferenciarlo de la ciudad, que es la que se celebra hoy, ¿no? Del pueblo. Ciudad adquiere recién el estatus de ciudad en 1908. Y bueno, también se ha hecho un trabajo con respecto a los nombres de las calles, ¿no? Y las figuras locales que los nombres rescatan. Eso está todo en la web del Popular, en la parte de blog. Y bueno, está a disposición. Así que hay para leer bastante. Hay para Yo leer he leído bastante. algunas columnas que estaban muy Sí, buenas, sí. me ha gustado mucho. Hay que rescatar las figuras locales que con sus grises, o sus más y sus menos, han hecho la Barría y nosotros también como partícipes de la construcción de una cotidiana de la ciudad. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por tu presencia. En algún momento te vamos a volver a llamar para seguir charlando un poco más sobre la historia de la ciudad. Gracias.